Pónganse por favor en puntas de pies. Todos en punta de pies. Yo no sé que hicieran esto, que se pusieran en punta de pies, así como estoy yo. Y levantan sus brazos bien altos. Y se quedan ahí hasta cuando yo termine el sermón. ¿Por qué se ríe? Yo no he hecho un chiste. Yo les dije que me hicieron caso, hermano. No están haciendo caso, usted tampoco. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a iniciar con el tema. El tema está bien largo. El tema es para una semana y tengo 10 minutos para avanzar el tema. ¿Me darían la oportunidad de tomarme otros 10 minutos hasta las 12:10? Mi hijo me dijo que no. Yo hago caso a lo que dice mi hijo, pero hoy mando yo. Muy bien. Vamos a hablar de 8 principios fundamentales para lograr un matrimonio feliz y duradero. ¿Cuántos principios? 8, de los cuales hoy solamente máximo voy a hablar de 2. Y me voy a quedar aquí, me gusta moverme, pero me voy a quedar aquí por bien de la grabación. ¿Listo, hermanos? Muy bien, esto va para los novios también, para que vean bien claro después del matrimonio. Muy bien, uno cuando está de novio no ve, y cuando está casado ve todo. ¿Oíste? Ve cómo es la persona, ve todos los defectos, ve todas las situaciones, pero tenemos que hacer hasta lo imposible para que nuestro matrimonio funcione. Primer principio: haga un compromiso y no un experimento. ¿Qué cosa? Haga un compromiso y no un experimento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en nuestro diario vivir, en el tiempo en el cual estamos viviendo, hoy los matrimonios se han vuelto desechables. Todas las cosas que tenemos en nuestro mundo hoy en día son ¿qué? Desechables. Nos llegó el mercado de otro país y dicen, esto es de tal país, es ¿qué? Desechable. ¿Es qué? Desechable. ¿Sí o no? Esto es de... eso es desechable. ¿Sí? Así que, hermanos, así que la palabra china o chino se ha convertido como ¿qué? Lo desechable. Y lastimosamente esa palabra ha permeado hoy en día los matrimonios más jóvenes y aún hasta los más viejos. Da cosa ver una pareja de 70, 65 años con hijos grandes diciendo, me voy a separar de mi marido. Da como cosa, ¿no? Dale una cachetada. ¿Por qué piensa de esa forma? Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿quién? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, háganme el favor y dejan eso quietico y luego los organizamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La pregunta es, ¿quiénes son los otros gentiles? ¿Qué andan haciendo los otros gentiles? Ustedes se han preguntado por qué el apóstol Pablo habló aquí, dijo que no hiciéramos lo que hacen los otros gentiles. Lo que pasa es que cuando Cristo vino a este mundo, vino a los suyos, por la nación judía, pero los suyos no le recibieron. Así que Él, cuando muere en la cruz del Calvario, abre el evangelio a todo el mundo, aún hasta los gentiles. Nosotros somos gentiles ¿qué? Convertidos. ¿O hay algún judío aquí? De pronto jodido sí, pero judío no creo. Pero hermanos, necesitamos no parecernos a los otros gentiles. Nosotros somos gentiles convertidos, que creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, lo aceptamos como nuestro Salvador y luchamos cada día para parecernos más a Él, porque queremos ir al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Muy bien. Así que, hermanos, hoy en día nuestros matrimonios, volviendo al matrimonio, se han vuelto como los otros gentiles. No les importa separarse y no les importa coger otra persona y decir, voy para el cielo.
Perdónenme si aquí hay alguna persona que le ha pasado eso, pero hay que decirlo. Necesitamos, si hacemos un compromiso, queridos novios, hay que hacerlos para vida eterna, no como un matrimonio desechable. El matrimonio desechable dice lo siguiente, el matrimonio experimento desechable dice lo siguiente: voy a intentarlo, voy a unirme con esta persona y entonces se van a vivir en unión libre. Dígame, ¿en nuestra iglesia habrán hoy matrimonios o muchachos que se van a vivir en unión libre? ¿Nos parecemos a los otros gentiles, sí o no? Claro, hermano, eso es pan de cada día en nuestra iglesia. Qué cosa tan terrible que no hemos comprendido en nuestros días quién es Dios. No hemos comprendido el pecado tan grave que tiene el irse a vivir en unión libre. Vaya conmigo a Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Qué pecado tan terrible es unirnos en unión libre. Primera de Corintios 6, 18 dice: todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, ¿qué significa la palabra fornicación? Relaciones sexuales premaritales antes de casarse, peca contra su propio ¿qué? Cuerpo. Hermanos, es un pecado que atenta contra su propia vida. Es un pecado, hermano, que es un pecado que concibe y que es prohibido antes de casarse, pero el mundo nos ha enseñado que si usted no tiene relaciones premaritales es un bobo, que si usted no se une con su novia a vivir unión libre es un pobrecito y se burlan de uno. La castidad para algunos es un problema de conflicto cuando debiera ser una bendición. ¿Será que me estoy equivocando? Mis apreciados hermanos, la Biblia dice que no nos parezcamos a los otros. Una época, el Señor, el pueblo de Israel querían rey y aclamaba por un rey. Y entonces el profeta Samuel se preocupa y va y habla con el Señor y le dice: Señor, el pueblo está pidiendo rey, me están desechando, es que yo ya estoy viejo, yo ya no sirvo. Y el Señor le dice al profeta Samuel: mira, Samuelito, no se preocupe, dígale al pueblo que no se parezcan a los demás. Dígale al pueblo que no necesitan rey, que las demás naciones tienen reyes, que ustedes no necesitan parecerse a ellos. Dígale que es suficiente con los profetas. Y entonces el profeta Samuel va y se presenta ante el pueblo de Israel y les dice: el Señor manda decir que no necesitamos de un rey, que no necesitamos parecernos a las demás naciones, que con los profetas es suficiente para que su obra siga adelante. Y entonces el pueblo exclamó a una sola voz diciendo: nosotros queremos parecernos a las demás naciones. ¿Cuántos han leído esos textos? En 1 Samuel y 2 Samuel. Nosotros queremos parecernos a las demás naciones. Nosotros también queremos tener rey. Nosotros también queremos alguien que nos gobierne. Y entonces Samuel se presenta ante el Señor y dice: Señor, el pueblo no quiso aceptar tu voz. Dígale entonces: deje los que sean tercos y tengan rey, pero tendrán que afrontar las consecuencias. Muy bien, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Y hoy en día pasa eso en la iglesia. Desechamos a Dios, las parejas más jóvenes se van a vivir en unión libre, pecan con el Señor, hay niños, nos parecemos igual a las demás naciones, entonces no decido amar a esta, me voy con otra persona. ¿Y sabe qué sucede? Tenemos hoy familias disfuncionales y por eso hoy tenemos tanto muchacho ladrón en las calles, marihuanero y de todo. ¿O no tenemos un mundo así? Por causa de nosotros no haber comprendido la palabra de Dios. Así que el matrimonio con experimento es un experimento que hacen, que cuando nacen niños y deciden abandonarse el uno al otro, sufren los niños. Y hoy tenemos niños que crecen sin la figura materna, sin la figura paterna. Y hoy tenemos un mundo avanzando en la homosexualidad y en el lesbianismo. ¿De qué manera? Aún en nuestra iglesia, por causa de que los niños no tienen su figura paterna y su figura materna. Por eso los que están de novios tienen que hacer un compromiso para la vida, no un experimento. ¿Hacer qué cosa?
Un matrimonio compromiso. Y estoy hablando a los casados. Haga un compromiso, no un experimento. Estoy hablando a los novios. Haga un compromiso, no un experimento. El matrimonio compromiso dice: estoy haciendo un compromiso para la vida y voy a hacer hasta lo imposible para que el matrimonio funcione. ¿Hasta qué? Hasta lo imposible para que el matrimonio funcione. Y es aquí donde las dos partes, tanto hombre como mujer, necesitamos estudiarnos en nuestro diario vivir para no cometer errores. Nosotros como hombres necesitamos estudiar muy bien a nuestra esposa. Ustedes como damas necesitan estudiar muy bien a su esposo, porque cuando estamos de novios todo es lindo, todo es color de rosa, porque todos los defectos los ocultamos, y cuando nos casamos todos los defectos salen a la luz. Por eso cuando están de novios no ven, y cuando se casan ven todo. Todos los defectos salen a la luz. Aquel muchacho perfumado, buen galán, que olía rico, en algún momento él era chucha. En algún momento va a ser desordenado. En algún momento no va a ser tan bonito como usted lo veía así, con esos ojos de ciega o de ciego. Por eso hay que hacer un compromiso para la vida y hacer hasta lo imposible que funcione. Como lo dice el Salmo 57:7, listo está mi corazón, Dios, mi corazón está ¿qué? Dispuesto, dice ese salmo. Tenemos que estar dispuestos a hacer un compromiso con Dios, un compromiso en el altar con la otra persona. Allí tenemos nuestra palabra. Lo más bueno de hoy en día es que el matrimonio tenemos que firmarlo como una escritura. Antiguamente no había la escritura, con la palabra era suficiente para poderse amar, respetar, cuidar y tolerar hasta que la muerte los separara. Por eso hay que hacer un compromiso para la vida y hacer hasta lo imposible para que funcione. Yo veo en esta iglesia solo 2 parejas de esposos y esposas que están aquí presentes y 3 conmigo. No me den excusas, porque cada uno sabe el por qué. Si hay excusas, dígale al Señor: mi excusa es esta, Señor. Y yo sé que hay algunas excusas fuertes, porque conozco algunos casos que es necesario que el esposo esté por allí o la esposa esté por allí, y yo sé a quién me refiero, y aquí yo sé por qué lo digo. Pero hay otros casos que no debe ser así. Ay, pastor, pero mi esposa no es adventista. Ay, pastor, pero mi esposo, ¿qué hago si no es adventista? Eso debió haberlo pensado antes de casarse. Pero les voy a dar un texto bíblico que el Señor nos lo regala hoy para el hombre o la mujer que no tienen su esposo converso. Vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios: mas vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa la palabra sujeta? ¿Que la esposa tiene que andar como un caballito de cabestro al lado del esposo? Sí y no. La palabra sujeta sí significa que en todo el orden del mundo como tal, recuerden que el macho siempre es un poco más fuerte y más dominante. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de orden. ¿Un Dios de qué? Orden. Y en todas las clases, ya sea de una tribu de indios o de algún círculo, siempre se necesita alguien que lidere. Siendo así, no significa que humille. Así que siempre se necesita un orden en todo lo que Dios dejó. Y por eso la palabra de Dios es muy clara y clave cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y ya vamos a hablar de esa parte. La palabra sujeta significa que usted, por amor a su esposo, si trabaja únicamente en la casa, por amor le hace una comida a su esposo, por amor le ayuda a su esposo, por amor está atento a su esposo, por amor está atento a sus hijos. Y esa palabra sujeta significa sumisa o sumisión mutua entre hombre y mujer. Pero como no tienen a su esposo aquí en la iglesia o no tienen a su esposa en la iglesia, 1 de Pedro capítulo 3 dice:
estén sujetas a sus maridos, ¿cierto? Para que los que no creen a la palabra, tanto esposo o esposa, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, no por la cantaleta. ¿Por qué cosa? Por la conducta. Una cantaleta malsana de usted como dama hace que haya una separación. Decirle, vaya a la iglesia, que mire, yo sí estoy en la iglesia. Cuidado. Que su conducta sea de una cristiana o de un cristiano que realmente tiene intimidad cada día con Jesús por medio de la vida cristiana. Que sus palabras, como lo leíamos en Colosenses 4:6, sean agradables y no sea que, otra vez. Necesitamos mostrar un cristianismo puro y santo en el hogar, no aquí, porque aquí yo puedo mirarlos a ustedes así todos bien encorbatados los hombres y las damas bien vestidas, y qué mujeres de Dios aquí en la iglesia. Pero ¿cómo somos en la casa? ¿Cómo nos comportamos en la casa? ¿Cómo son nuestras palabras cuando educamos a nuestros hijos? ¿Cómo estamos expresando de nuestros labios hacia afuera el amor hacia nuestro esposo o hacia la esposa? Hay fuerza para avanzar en el diario vivir cuando somos felices en el hogar, pero hay tristeza en el corazón cuando no hay amor en la casa, y entonces en la calle yo no puedo compartir amor, sino comparto lo que yo vivo en casa. Por eso necesitamos hacer un compromiso para la vida y hacer hasta lo imposible para que ¿qué? Para que funcione. Hacer hasta ¿qué? Hasta lo imposible para que funcione. Necesitamos organizar nuestra vida de acuerdo a la medida de Cristo Jesús. Yo no puedo aparentar en la iglesia que soy una persona guiada por Dios cuando en la casa soy un grosero o una grosera. Cuando en la casa no profeso realmente ser esa cristiana o ese cristiano que Dios quiere que sea. Necesitamos cada día vivir una vida genuina guiados por el Espíritu Santo. Tanto los hijos con los padres y los padres con los hijos. Es impresionante ver que hoy los niños se ponen como gallos bravos peleándole a la mamá o al papá, y no respetamos a los padres. ¿Por qué? Porque no nos parecemos a Jesús. Y ahora le hablo a los padres, y es impresionante ver a los padres a Dios y nos respeten a nosotros como padres. Necesitamos del Espíritu Santo para que trabaje en nuestro corazón, y eso se hace cuando meditamos en Dios en nuestro diario vivir. Segundo principio, reserve tiempo para el matrimonio. ¿Qué cosa? Reserve tiempo para el matrimonio. Y aquí le voy a hablar a los hombres. Nosotros por lo general estamos, muchos de nosotros, fuera de casa. En ese caso me pasa a mí. Y según los estudios dicen que las damas, hermano Nelson, hablan 32,000 palabras al día. 32,000 palabras al día, caballeros, hablan su esposa. Eso dicen los estudios. Y las damas, y los caballeros hablamos 12,000. ¿Cuántas palabras nos llevan por encima? 20,000. Ahora, yo por lo menos en el caso mío, yo hablo constante todos los días. Y cuando llego a casa no quiero hablar. Estoy hablando constante. Pero usted, conociendo y comprendiendo que tiene una dama en su casa que está trabajando en la casa, que por X o Y motivo, con el caso mío, que tenemos 2 niños pequeños, que tomamos la decisión de que mi esposa no trabajara para que se quede con los niños. Ella con los niños ha tenido un trabajo tan fuerte, que ha tenido un trabajo tan duro, que ha tenido que dominar esos 2 niños, y que de pronto está allí es con deseos de que alguien la escuche. Y ese alguien, ¿quién puede ser? ¿El vecino de lado? El esposo. ¿Por qué hay rupturas matrimoniales? Porque no dedicamos tiempo para la familia. No dedicamos tiempo para hablar de los asuntos familiares. No dedicamos tiempo para escuchar. No dedicamos tiempo.
El Señor nos puso en este mundo con el plan de amarnos, de escucharnos, de respetarnos, de tolerarnos, para ser mejores familias, para ser un hogar guiado por el Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos escucharnos. Cuando su esposa quiera contarle algo, escúchela atentamente. Escucha a su esposa, escucha a sus hijos. Estos aparatos hoy en día han dañado nuestro matrimonio. Un día fui y asesoré una familia en X distrito, donde el esposo me decía: pastor, es que le compré un celular a mi esposa y mi esposa se la pasa ahora pegada del celular hasta tarde horas de la noche. Y lo más duro es que se va de mi cama para irse a hablar en la sala, no sé con quién. Le dije: hermano, ¿y usted ya le revisó el teléfono a su esposa? No, pastor, ¿cómo? Si ella lo tiene con clave. Y se pone brava si le digo que me deje ver su teléfono. Nunca me lo deja ver y yo se lo compré. Y entonces un día llegó y me dijo: pastor, ¿está sonando el bafle? Sí. Me dice: pastor, un día de repente estaba con el teléfono en mano y se le olvidó y yo lo cogí, estaba sin clave. Pastor, le voy a mostrar los mensajes, se los voy a enviar a su WhatsApp. Y los mensajes eran de amor escondido de otro tipo. Y ahí comienza un problema grande, por causa de no saber dominar la tecnología, que en algún momento nos puede hacer una ruptura matrimonial. Dígame si los novios no se han peleado por el celular. Se ríen apenas. Se ríen porque estos aparatos han hecho que hoy en día nuestras familias y nuestros matrimonios se acaben. Uno está con el celular y conteste mensajes, y a mí me ha pasado que aquí está, vea, si yo no tomara el celular un día, encuentro más de 100 mensajes que me voy a sentar a responder. Y un día estaba allí y mi niño pequeñito: papá, juguemos un ratico. Papá, hagamos una carrera. Papá, ayúdeme con esto. Yo: papito, estoy ocupado, espere, termino. Y se fue 10 minutos y volvió: papá. Y yo pensé, yo dije: este aparato me va a dañar la alegría con mi hijo. Dije que esos mensajes los pueda contestar en otro momento, pero voy a atender a mi hijo. Y fui con mi niño, hice carreras y corrimos y mi niño feliz. Miren, hermanos, estos benditos aparatos, la tecnología que tenemos hoy en día, ha dañado nuestra familia y nuestra iglesia. Y para resumirles lo del matrimonio, para no contarles todo lo que yo hice con ellos, a ver si los podía unir, es que lastimosamente la señora decidió abandonar a su esposo y irse con ese otro. Dejó 3 niños abandonados. Al día de hoy veo a la señora con aretes y con otro tipo, no está con el mismo. Y me duele a mí el corazón después de ver una familia líder en la iglesia que hoy en día están abandonados en el mundo por causa de no pensar y no tolerar a nuestro esposo y nuestra esposa, y no sacar tiempo para dedicarle al matrimonio. Si su esposa le quiere contar algo, mi querido hermano, escúchela. Si su esposa le quiere comentar algo de los niños, escúchela. Si su esposa le quiere comentar alguna situación difícil de su vida, escúchela. Porque déjenme decirles, mis queridos hombres, que las damas tienen 4 etapas en el mes. A ver, ¿cuántos de ustedes las conocen? Las escucho. Necesitamos conocer a nuestra esposa. Necesitamos, querido novio, hacerle un estudio, una primaria, una secundaria, y usted está ahora en el bachillerato, ¿cierto? Una universitaria. Necesitamos hacer una maestría y un doctorado, y usted no alcanza a comprender. Porque usted dice: es que yo no entiendo a mi esposa. Obvio que no la va a entender. Es difícil entender a una dama. Y las damas están diciendo: uy, pastor, ¿cómo así? Sí, señor. Porque nosotros no conocemos ni siquiera qué es un ciclo menstrual, ¿o sí? Sí que no las vamos a entender. Las podemos sí comprender. Y ya son las 12:15 y no he terminado con el segundo principio. Las podemos ¿qué? Comprender. Entender será difícil, pero comprender sí.
Y cuando usted comienza a comprender a su esposa y estudia a su esposa, qué le pasa en su diario vivir y en su mes, usted va a ser feliz. Pero si usted no ha comprendido a su esposa y no ha estudiado a su esposa, usted va a ser infeliz. Aún hasta en la parte íntima se requiere de hablar. ¿Desean conocer el texto? ¿Cuánto desean conocer el texto donde dice eso? Sí, hay textos bíblicos para todo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 7. Vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 7. En Primera de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla al respecto del matrimonio y nos educa cómo nosotros debemos de comportarnos y cómo debemos nosotros organizarnos en cuanto a la conversación con nuestra esposa o con nuestro esposo. A ver, ¿qué subtítulo tiene su Biblia en 1 Corintios 7? Problemas, y dígalo duro, hermano. ¿Cómo dice? Problemas del matrimonio. Primera, hermana. Problemas del matrimonio. Esa Biblia está falsificada, ¿cierto? Problemas del matrimonio. Entonces exija otra. Problemas del matrimonio. Mentira, hermana, esa Biblia está bien. Lo que pasa es que los subtítulos, miren, venga, les aclaro aquí algo. La Biblia jamás tiene subtítulo en el hebreo o en el griego, o aún en la versión, la Septuaginta, que son de 70 autores, que está toda griego, no tiene subtítulos. Los títulos fueron añadidos a nuestra versión español para hacer un poco comprender mejor la palabra de Dios y que venga por temas. Eso es todo. Muy bien. Problemas del matrimonio, sobre el matrimonio, quejas del matrimonio. Eso dicen algunas versiones. Y ahí en 1 Corintios 7 tenemos todo para educar nuestro matrimonio. Y el versículo 4, perdón, el 3, voy a leer del 3, dice: el marido debe cumplir con la mujer el deber, ¿qué? Conyugal. Asimismo la mujer, ¿con quién? Con su marido. Y el versículo 1 le habla a los jóvenes. El apóstol Pablo dice: acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, le fuera bueno al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia esposa, cada uno tenga su propio esposo, dice el apóstol Pablo. El versículo 4, a ver, ¿dónde están los hombres? Muy bien, hombres, van a decir amén cuando yo diga esta palabra. Mírenme aquí, van a decir amén. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Dos amenes flacos. O sea que no creen lo que está escrito en la palabra de Dios. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso, créanlo. Y las damas se quedan tristes pensando por allá largo. Continuemos el texto. Ni tampoco el marido tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso, ellas sí lo creen de verdad. O sea, hermanos, que aquí no es yo mando aquí se hace lo que yo diga. No. Si miramos la palabra de Dios a profundidad, esto es mutuo. El hogar es una gran bendición. Hay una expresión de la hermana White que dice: la mujer no fue sacada de un hueso de la cabeza para que gobierne al hombre. Yo conozco algunas damas que gobiernan al hombre. Eso no es de Dios. Ni tampoco fue sacada de un hueso del pie para que el hombre la pisotee, sino fue sacada de su costado para ser amada, tolerada, cuidada y protegida, para ser una igual que él. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros, como nos queremos parecer a los gentiles, cometemos tantos errores con nuestro hogar que no sabemos trabajar nuestra casa, y por eso vivimos desdichados. Decimos que a las personas jóvenes que se van a casar, como a esa pareja, se va a echar la soga al cuello, le dicen así, porque no sabemos qué es el matrimonio y no estudiamos para ser felices. Avanzamos a veces como si nada y no hablamos para podernos comprender y tolerarnos y disfrutar de la vida matrimonial. El versículo 5 dice lo siguiente, y aquí es donde debemos conocer a nuestra esposa y la esposa al esposo: no se niegue el uno al otro. ¿Qué cosa? No se niegue. Y déjenme decirles, bueno, ahorita les hago una pregunta antes de decirles. No se niegue el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo, para que se ocupen sosegadamente a la oración.
y vuelvan a juntarse en una sola carne, para que no os tiente Satanás a causa de la falta del dominio propio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este texto, ¿a qué se está refiriendo? A ver, hermanos, ¿a qué? ¿A qué, hermana? Dígalo duro. A las relaciones íntimas, matrimoniales. Uy, pastor, sí, señora. ¿Y qué dice la Biblia? Que no se nieguen, pero que haya ¿qué? Conversación, acuerdo, mutuo consentimiento. Por eso les decía yo al principio que la dama tiene 4 etapas en el mes, y es muy importante que nosotros como hombres las comprendamos para ser felices. Para ser felices. Y aquí está mi esposa. Porque el mayor público, el público más pesado para predicar nosotros como jefes de hogar, es la familia. Y si nosotros no actuamos como dice la palabra de Dios, no hacemos nada. Hoy se ha perdido tanto valor en la familia. Hoy en día estamos tan desdichados en el hogar que la primera opción que tenemos es salir corriendo de nuestra casa sin importar nuestros hijos. No podemos seguir así. No debemos parecernos a los otros gentiles, hermanos. Vea, la hermana vino y le organizó la corbata al esposo y la camisa. Venga, mi amor, que va a pasar a la plataforma. Venga, lo organizo. Déjese organizar de su esposa. La esposa, hermanos, cumple una función importante. El tercer principio que tenemos es: el esposo es la cabeza del hogar. A ver, voy a hacer otro ejercicio. Los hombres, cuando yo diga que el esposo es la cabeza, digan amén. Me toca hacerlo con ellos. Las damas no hay que decirles nada. El esposo es la cabeza del hogar, según Efesios 5:23. Amén. 2 amenes flacos otra vez. Debemos de creerlo, hermanos. Pero ¿qué significa ser la cabeza del hogar? ¿Qué viene siendo la dama entonces en el hogar? Un día una dama arrogante me dijo: yo soy el cuello, pastor. Y si el cuello no se mueve, la cabeza no se mueve. Y le dije: hermana, ese concepto es diabólico. Porque la esposa no es el cuello, la esposa es el corazón del hogar. ¿Será que hay comunicación entre el corazón y la cabeza? Claro que sí. Si no hubiera comunicación, el cuerpo muere. Necesitamos que haya comunicación. ¿Cuántos de los que están aquí desean qué es la cabeza? ¿Desean saber qué es la cabeza? ¿Cuántos? ¿Cuántos desean saber qué es la dama? ¿Qué es el corazón? Muy bien. Si desean saber, será en otra oportunidad. Nos vemos en la tarde a las 2:30 en junta. Y luego avanzaremos con este tema en la tarde. Así que inviten a todos los que no vinieron hoy. Y si es el caso, invite a su esposa o a su esposo si la puede traer. Se van a sentar junticos porque vamos a hacer algo especial. Porque necesitamos familias unidas, guiadas por el Espíritu Santo. Porque el Señor desea que su hogar sea un hogar que vaya al reino de los